Desgranar lo que son las líneas generales de lo que es una de las candidaturas que se presenta a este proceso de primarias de Euskadi, que es la candidatura de No Chat para Todas. En cualquier caso, también creo que deberíamos de reflexionar mucho más allá, quiero decir que mucho más allá de las posiciones que plantee esta candidatura, de la que yo además no soy candidato. Josécho sí, pero yo no soy candidato. En cualquier caso, más allá de estas líneas que voy a tratar de desgranar yo y va a desgranar Josécho, creo que también deberíamos hacer una reflexión colectiva respecto a lo que va a devenir en Podemos Euskadi, gane quien gane, de lo que se ha dado en Podemos Euskadi en el pasado y actualmente cómo se está viviendo el presente, porque creo que de esa manera podremos enriquecernos todos y todas mucho más allá de lo que yo os venga a explicar y de las ideas que una candidatura concreta como es esta plantea. Más allá de las posiciones políticas, que son muy importantes y que Josécho se va a centrar más en ellas, yo voy a hablar de otro apartado del que no se suele profundizar mucho en él, que es en el apartado organizativo, que a mi entender, o a nuestro entender, también es una manera muy importante en lo que viene siendo la confección de una dirección autonómica. ¿Por qué? Porque no es solo qué se piensa, sino también cómo se hace política. Y para ello el modelo organizativo que se plantea es muy importante, porque ofrece, por un lado, garantías en cuanto a que el planteamiento que se haga a nivel organizativo sea el adecuado, y también se fijan obligaciones para todas las partes, tanto para la militancia como para quienes terminen ostentando la dirección del partido. Por tanto, creemos desde nuestra dirección que es muy importante ofrecer un proyecto organizativo en esta línea. Yo pasaré posteriormente a hacer una comparativa en términos de documentos, partiendo evidentemente del nuestro, con respecto a las demás candidaturas, sobre puntos concretos, y plantearé, pues en principio, lo que nosotros sugerimos y qué pensamos respecto a lo que pueden sugerir otras. Nos tiramos al charco en ese sentido. Vamos a empezar, en primer lugar, por lo sustancial y la unidad básica en Podemos, que son los círculos. Es la palabra más nombrada. Yo vengo de un círculo, que es el Círculo Irún. Yo empecé en las europeas, conformé el Círculo de Irún cuando la coordinadora de Donosti se desgranó en diferentes círculos en el territorio. Posteriormente fui secretario general de mi municipio, hasta posteriormente ser miembro de la dirección estatal, pero yo sigo yendo, como creo que debería de hacer cualquier, ya sea cargo público o cargo orgánico en el partido, voy todos los jueves a mi círculo, que se reúne todos los jueves. Conformamos una morada con recursos propios mediante socios, morada que evidentemente no ha sido reconocida como tal. Tampoco vengo a explicar todas las vivencias personales que hemos pasado, pero creo que es importante que cuando alguien viene a hablar de los círculos también diga de antemano si ha formado parte de ellos y si ha vivido la experiencia, tanto buena como mala, que es formar parte de un círculo, porque eso también ayuda a plantear cuestiones de mejora. Bueno, pues hecho. Compuestas por secretarías territoriales y consejeros autonómicos territoriales, porque nosotros en el documento planteamos, que en este caso no va a poder hacerse, pero planteamos que a futuro, si nuestro proyecto ganase, a futuro la próxima elección de la futura dirección autonómica se debería realizar de una manera diferente, porque también debería hacerse proporcionalmente a los territorios, a una cuota proporcional en base a los territorios, además de una ampliada a nivel autonómico. Es decir, planteamos que determinados consejos autonómicos se eligen mediante una corrección territorial, que serían X de Guipúzcoa, X de Vizcaya, X de Álava, y luego otros 14 a nivel de Euskadi.
Entonces, esos consejeros elegidos con corrección territorial por Guipúzcoa formarían parte de esa Junta de Rialde, junto con la Secretaría de Rialde, junto con los secretarios generales municipales de ese territorio, junto con los cargos públicos del territorio, junteros, senadores y diputados que tendrían voz pero no voto en ese espacio. Es decir, sí que creemos que debe de existir un espacio a nivel territorial que genere línea política, porque a lo largo de estos 2 últimos años nos hemos encontrado con unos grupos junteros, además de con todos los problemas que han generado a nivel interno, que no han sido pocos, sin línea política, totalmente fuera de la órbita del partido y en principio conectados única y exclusivamente con la dirección autonómica, pero de aquella manera. Entonces, bueno, entendemos que sí que tiene que haber un espacio político que genere directrices políticas a los grupos junteros, porque además de marcar directrices políticas también ejercen una fiscalización y un control. Respecto a las demás candidaturas, la de los anticapis, la de Surekin, mejor dicho, Surekin Marchan, también plantea una especie de ámbito territorial, incluso plantea una asamblea de Rialde, que habría que ver si es posible o no, pero bueno. Respecto a el funcionamiento del Consejo Ciudadano Autonómico, planteamos, como en el caso de los círculos, que los consejeros autonómicos tienen que tener también derechos y obligaciones. Tienen determinados derechos como consejeros y también obligaciones a la hora de publicar sus agendas, a la hora de tener que dar cuenta de su actividad como responsables de área y responsables de secretarías concretas. Es decir, no basta únicamente con acceder a la ocupación de un área, sino que además tiene que darse cuenta periódicamente de la labor que se hace. No cerramos nosotros qué secretarías ni qué áreas deben de existir en el futuro Consejo Ciudadano Autonómico, consideramos que es algo que determinará la dirección saliente y más sabiendo que la dirección que vaya a salir va a ser una dirección plural. Y en la medida en que va a ser una dirección plural, creemos que marcar de antemano qué áreas y qué secretarías tienen que existir, pues nos parece un exceso de encorsetamiento y que lo único que puede producir a futuro es pues problemas. Sí que planteamos también la necesidad de una secretaría de mediación, porque los conflictos en esta organización son variados y creemos que no todo debe de ir en último término a la Comisión de Garantías. La Comisión de Garantías debe de ser el último eslabón en el camino. Tiene que existir previamente un sistema de resolución de conflictos muchísimo más amable, muchísimo más que no sea sancionador y que no esté dentro de un proceso disciplinario. Planteamos a su vez el Observatorio de Igualdad y a su vez también planteamos algo que se ha mencionado en más de una ocasión, que es la necesidad de formación. Necesitamos formar a eso que se ha dicho históricamente como cuadros, suena un poco, pero hace falta formar a la gente que hay en las localidades, formarla tanto en lo que les atañe a su actividad institucional en caso de que la tengan, como en términos de poso político y organizativo, para que hagan valer sus propios derechos y también exijan a quienes ostentamos responsabilidades orgánicas o institucionales lo que nos corresponde hacer. Y para ello hace falta formación, planteamos un aula de formación permanente. Bueno, no voy a entrar mucho más en lo organizativo, pasamos a discutirlo luego si queréis, y en el plano político solo me voy a lanzar a unas cuantas pinceladas muy breves, que viene a ser lo referido al asunto de Vistalegre 2, ¿no? Que se dice muchas veces y también que ha salido en prensa, la no aplicación de Vistalegre 2, o que lo que salió de Vistalegre 2, de ese debate que se tuvo, no ha sido trasladado o traspuesto a Euskadi. Lo digo porque al final, pues al estar en el Consejo Ciudadano Estatal, pues voy a comentarlo un poco. ¿En qué se cree o creemos que no se ha llegado a adaptarse a Vistalegre 2? Porque claro, se dice, pero tampoco se llega a concretar muchas veces exactamente en qué no se ha adaptado Podemos Euskadi a Vistalegre 2. Bueno,
Fundamentalmente Vistalegre II definió o salió ganador un planteamiento, un modelo que era el de menos sistemas de representación y más participación. De hecho, sistemas de participación directa. De hecho, uno de los mayores conflictos que se dio en su momento era el deseo por parte de una de las candidaturas en su día de limitar la capacidad de decisión de los inscritos y las inscritas para la toma de decisiones respecto a determinadas cuestiones, y que preferían delegarlo en el Consejo Nacional Autonómico. Mientras que la opción que ganó en su día pues sigue primando que se consulte a la militancia las decisiones más importantes en este partido. Nosotros planteamos que a día de hoy se sigue en Euskadi con un modelo de representación y no de participación. Tampoco ha salido adelante en Euskadi una de las premisas que salió en Vistalegre II, que es la generación de movimiento popular, que también parece como un lugar común o una palabra un poco grandilocuente, pero no se ha esforzado la organización o Podemos Euskadi en potenciar la generación de movimiento popular, sino que, bueno, pues lo que conocemos como generación de ese tejido ha sido más bien, y lo siento si en alguno de vuestros municipios se ha dado, pero apertura de sedes recientemente. Tampoco sabemos qué pasa, qué criterios, ni quién decide exactamente en qué municipio se abre y en cuál no, pero básicamente eso es lo único que conocemos respecto a esa cuestión. Y respecto a los cánticos de la unidad, que también es un cántico muy sonado y desde luego es lo que todos y todas queremos, aunque a algunos no se nos crea, pero la confrontación de proyectos no es mala. En cualquier organización política, la confrontación de proyectos no es mala. Desde luego, si la unidad se da, la unidad se debe dar en base a acuerdos políticos y organizativos. Y desde mi experiencia, en estos últimos meses de negociación para un proceso de unidad, mi impresión es que política y de organización no se habló nunca. Los esquemas de negociación o los marcos de negociación que se han llevado a cabo, y además lo digo así porque tampoco creo que hay que hablar en estos términos, los marcos de negociación que se han llevado a cabo han sido en términos de cuotas, de representación, de supuestas sensibilidades, y tampoco deseos de confluencia ni siquiera en torno a la representación de figuras, porque no había ningún deseo en hablar de perfiles, de personas que pudiesen generar esa unidad, esa confluencia de base, sino que más bien era pues un reparto de cuotas en términos de sensibilidades. Al final, pues en esos marcos ha sido imposible esa articulación de la unidad, y bueno, pues hemos pasado a lo que es este proceso, que es al final poner encima de la mesa los proyectos organizativos y políticos, y que cada cual en el ejercicio de su derecho a elegir se los lea, conozca a los candidatos y candidatas que se presenten y vote en consecuencia. Y yo personalmente, y dejo que José intervenga, os animo a que hagáis eso, a que leáis los documentos y en plena libertad pues decidáis qué es lo mejor para Podemos Euskadi. Arrieta. Que había aldiz. De que tengo una pedrada de la hostia, Arrieta, una pedrada de mierda. En el Senado suelo comentar que dice, Arrieta, no subís, Arrieta, diga, tienes clara, ¿no? Bueno, a mí me hace mucha ilusión estar aquí. Yo venía de chofer de María, y bueno, como por otra parte soy la persona que más cerca está de María, porque bueno, es mi pareja. Entonces, pues bueno, dije, pues qué bien, me apetece ir al hecho, ¿no? Y luego he venido de chofer de David. Y que David, según estaba hablando,
estaba recordando, me iba a preguntar, ¿tú te acuerdas, David, hace 15 años, cuando yo se hablaba de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Euskal Herria y tal? Digo, porque David fue alumno mío de primaria, ¿no? Entonces, claro, yo hace 15 o 10 años no me imaginaba que un día como hoy estaríamos los dos, de hecho, hablando de estas cosas, ¿no? Lo cual me hace mucha ilusión, ¿no? Y luego sí es verdad que he venido de Irún, porque he pasado a buscarle a David, porque venía directamente del Senado, porque como esta semana, entre otras cosas, había una moción sobre la pobreza energética y luego además se lleva el tema del cupo vasco y ahí hemos pedido una comisión de investigación por lo que ha ocurrido el 1 de octubre y no ha salido nada, ¿eh? Bueno, el cupo sí, pero el resto no ha salido, ¿no? Y entonces he venido prácticamente directo de Madrid, ¿no? Entonces tampoco he preparado demasiadas cosas, ¿no? Pero bueno, a mí sí me gusta igual empezar con una frase que el otro día en el debate que hubo en Bilbo dijo María, nuestra futura secretaria general, que decía una frase de Saint-Exupéry, ¿no? Y decía, si quieres navegar, no empieces construyendo barcos, cortando maderas, clavando clavos o reclutando tripulación. Si quieres navegar, construye en los hombres y mujeres anhelos de mar. Joder, yo creo que esto es lo que nosotros queremos hacer. Los que estamos aquí, exceptuando alguno, yo creo que todos somos veteranos de las Jalias, que de alguna manera, no, quiero decir que no es que en Euskadi y en muchos sitios surgiera Podemos del 15M y de chavales jóvenes y tal, sino que gente que hemos militado en otras organizaciones políticas y sindicales, vimos, bueno, en Podemos una oportunidad de realizar algo, ¿no? que igual en nuestros propios partidos lo habíamos conseguido, veíamos estar en otra coyuntura, y entonces estábamos como muy ilusionados, ¿no? Entonces, claro, ahí la pregunta es, y después de todo este tiempo, ¿mantenemos la misma ilusión? Y es lo que decía, ¿no? Lo de crear, es decir, volver a soñar, ¿no? De esos anhelos de la mar, ese anhelo de que las cosas cambien, ¿no? Y yo creo que es una de las diferencias que nosotros podemos tener. Yo parto de la base de que estamos todos, las diferentes candidaturas que se presentan, estamos en el mismo partido, lo que supone que tenemos un tanto por ciento de cosas en común, porque si no, pues bueno, pues estaríamos en otro sitio, ¿no? Pero bueno, sí hay cosas que consideramos pues, que no se están haciendo bien, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos cachondísimos cuando por 2 veces consecutivas ganamos las elecciones generales. Pero, no es que ganamos las elecciones generales, es que le ganamos al PNV. Sacamos más votos que el PNV, sacamos más representación que el PNV. ¿Eso quién iba a soñar hace unos años? Cuando andamos allá en otras izquierdas y tal, cuando soñábamos, no ya en Euskadi, sino, pero cara a España que íbamos a ser, que íbamos a ganar al PNV, ¿no? Pues eso no nos lo creíamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que ha ocurrido que luego vienen las autonómicas y nos damos el tortazo que nos damos, ¿no? Bien, puede haber diferentes interpretaciones o análisis, ¿no? La realidad es que no hay ningún análisis. Esa es la realidad. O sea, ¿uno conocéis un análisis del por qué hubo tanta diferencia de voto respecto a las generales? Hay interpretaciones, lo que puede ser así. Es que una cosa es que se vote un partido como Podemos para Madrid y otra que se vote para Euskadi. Dices, sí, tú lo que quieras, pero nosotros somos Podemos en Euskadi y somos Podemos Euskadi y como Podemos Euskadi tenemos que hacer